miércoles 24 de junio. Bienvenidos a Última Hora, el espacio de la 8 Bierzo que analiza la actualidad. En las semanas post-pandemia, con todavía el virus circulando, hay que seguir analizando la actualidad de la comarca. Hoy pasa en nuestro programa por el cierre de las centrales térmicas de Anllares, ya con una imagen icónica la semana pasada sobre la destrucción de los hilos de cemento de la propia planta, y con una fecha, la de la próxima semana, 30 de junio, para el cierre, marcado por Endesa para el cierre de la central de Compostilla 2. Sobre esa situación particular que atañe a dos municipios, al de Páramo del Sil y al de Cubillos del Sil, vamos a hablar hoy en Última Hora con sus alcaldes, que nos acompañan y a los que les agradecemos la presencia en la 8 Bierzo. Ángel Calvo, alcalde de Páramo del Sil, muy buenas noches. Muy buenas noches. Antonio Cuellas, alcalde de Cubillos del Sil, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que pensábamos que nunca iba a llegar, ya llegó. Ángel, en Páramo del Sil, Anllares se está desmantelando ya con esa imagen icónica de hace 10-11 días, y lo que nunca pensábamos que podría llegar, va a llegar el 30 de junio, porque está marcada esa fecha, aunque luego continuará esa actividad de desmantelamiento en Cubillos del Sil. Qué pena, ¿no? Pues sí, lo cierto es que es una pena, pero sobre todo es una pena ya no porque te afecte al corazón o porque lo veas con sentimiento, ¿no? Es una pena porque aunque una central térmica está diseñada en sus orígenes para entre 40 y 45 años de vida útil, y Anllares, que empezó en el inicio de la década de los 80 y a los 40, pues precisamente ahora, eran centrales, tanto la de Cubillos, que hablará su alcalde, como la de Anllares, que estaban en unas condiciones óptimas, con unos mantenimientos adecuados a lo largo de toda su vida útil, y que por lo tanto yo creo que el que ahora se destruyan, y luego supongo que hablaremos más largo y tendido, era algo que no tenía tanta prisa. Es decir, hay que reconocer que todo tiene un ciclo de vida y eso hay que respetarlo, pero lo que no se puede, y en este caso la central, tanto la de Cubillos como la de Páramo, como la de La Robla, como la de Velilla, en nuestra comunidad, no eran enfermos terminales, no necesitaban una eutanasia, podían haberse ido acabando poco a poco y más lentamente. Antonio. Bueno, yo comparto en gran parte las palabras de Ángel. La verdad que cuando estamos acostumbrados a ver lo que es el motor del Bierzo y de nuestras localidades ahí durante tantos años, siempre piensas que no va a haber un final, y más cuando llega así un final que, por así decirlo, parece que no estábamos preparados, que nos llega de repente. Yo en el año 2015, cuando llego a la alcaldía, a las 2 semanas se me presenta gente de Endesa allí en el ayuntamiento y me dicen, bueno, esto está a punto de cerrar. Pues no te lo quieres creer, dices, bueno, siempre tendremos una oportunidad, las cosas no se cierran así de repente, pues habrá pues la agonía, pasaremos por la UCI y al final acabaremos falleciendo, pero se ha ido precipitando todo y adelantando los acontecimientos. Hubiera sido de desear que hubiera sido un cierre a lo mejor más ordenado y no tan de repente, pero también hubiera sido desear que este país hubiera estado preparado con un plan alternativo y que no se tengan que estar haciendo las cosas ahora deprisa y corriendo para intentar adaptarnos al nuevo futuro que nos espera, si tenemos alguno. ¿Y cómo va a ser ese proceso o esa transición al nuevo futuro? Ángel, para Compostilla 2 y para las centrales de Endesa, Endesa, la multinacional, ha presentado ese Future. Naturgy no ha presentado ese Future para Anllares, es más, me atrevo a decir, para ninguna de sus plantas. Yo esos Incluso en la semana pasada, cuando se reunía esa Comisión para la Transición Justa por el cierre de centrales, le reclamaron en la misma Naturgy el plan de la central de La Robla. Vamos a ver, yo en estos planes de futuro de estas grandes empresas eléctricas, de momento solo son planes, ¿no? Yo en el ámbito de Naturgy a nivel nacional, en otras centrales que son del grupo, como puede ser La Robla o como puede ser la central de Meirama o como pueda ser Narcea en el municipio asturiano de Tineo, lo desconozco. Yo, al no haber un plan general, lo que he hecho desde el Ayuntamiento de Páramo con mi equipo de gobierno ha sido negociar con la empresa
y hemos llegado a un acuerdo, que de hecho ya tenemos en el ayuntamiento un borrador para aceptar o cambiar alguna cosa en el futuro convenio, de quedarnos con todas las naves, algunas incluso con puente grúa, de quedarnos con más de 14 hectáreas de terreno, y lo que pretendemos con eso es que se convierta lo que ahora se acaba en un futuro polígono ya hecho. Es decir, no se trata de pedirle a la Junta un polígono, se trata de que ahí quedan calles, ahí queda entrada de seguridad, ahí queda agua, queda saneamiento, queda alumbrado público y quedan las naves hechas. Es decir, las empresas tendrían que adaptar su interior en función del negocio que deseen poner, y por ahí vamos a empezar. Es decir, vamos a intentar que lo que tenía que ser demolido y pueda servir para otro tipo de empresas en el futuro quede de pie, e intentar explotar esa situación de momento. Ese ha sido el primer paso. ¿Y ese acuerdo está próximo? ¿Ya existe? Sí, tenemos encima de la mesa en el ayuntamiento ya un borrador completo con sus cláusulas que estamos analizando en estos días, y que es fácil que en la primera semana de julio, ya en esta semana, en un plazo de 7 o 8 días, ya le demos una contestación a Naturgy. Sí, está muy próximo. Y para Compostilla 2 lo fiará el alcalde, sobre todo al Futuré, aunque supongo que será, como toda la sociedad berciana, muy escéptico. Bueno, el alcalde, a diferencia de Ángel, en principio lo fía todo a que no se produzca un troceado de la ubicación de Compostilla, es decir, que intentemos mantener toda esa pastilla de suelo como un activo único, y que tengamos la vinculación de Endesa hasta que consigamos poner a andar pues alguna iniciativa empresarial. En cuanto al Futuré, es verdad que es un plan que han implantado en Italia, según ellos, con éxito. Es verdad también que son concentrales mucho más pequeñas y en a lo mejor sitios con mejor ubicación, como la desembocadura del río Po, etcétera, etcétera. Y en el caso de Compostilla, pues sí que hay proyectos, yo conozco alguno y alguno es bastante ilusionante, pero el Futuré no se puede limitar simplemente a buscar una inversión o a ir ofreciendo por el mundo esos terrenos. Endesa ahí tiene que poner activos, tiene que poner dinero en esa recuperación de esa instalación, y si no pone dinero y no conseguimos implantar ningún proyecto empresarial, Endesa se tendrá que quedar muchos años aquí en mi municipio pagando los pocos impuestos que paguen, pero se quedarán ahí, yo no les voy a facilitar la salida. ¿Esos éxitos del Futuré en Italia se los han ejemplificado cuando hablan con...? Sí, han hablado, pues... por ejemplo, pues, ¿qué han hecho? En una central que estaba en la desembocadura del río Po, que es un lugar con protección Italia en la costa, pues han hecho un resort, imagínate, bueno, pues eso allí es fácil. Estaba la central, han hecho un resort. Eso es fácil de hacer, lo difícil es convertir una central que está en el interior de un país, en una zona que no está muy poblada, pues darle una utilidad con una perspectiva de crear una riqueza y que sea sostenible. Eso es lo complicado. Y es complicado desde todos los puntos de vista, pero si Endesa no pone de su parte recursos económicos en este asunto, pues seguramente pues será inviable. Yo creo que ellos, la responsabilidad social corporativa de una gran empresa que durante tantos años ha estado obteniendo unos activos económicos, unos recursos económicos de toda la zona del Bierzo, no puede ser limitarse a salir de aquí deprisa y corriendo y vendernos que están haciendo inversiones en la Cabrera Baja o en la zona de Brañuelas, en Villameca. Decía su compañero, Ángel Calvo, que se van a quedar con parte del contenido de la central de Anllares. Usted habla de que no quiere trocear, que quede como una unidad. ¿No hay nada que le pudiera interesar a Cubillos como municipio, donde se ocupa la central, para hacer algo, Antonio? Yo en el caso de Ángel, pues le entiendo, porque ellos no tienen un polígono industrial, pero nosotros no tenemos que obviar que tenemos el polígono industrial del Bayo. Lo que no tiene sentido es que Endesa, para deshacerse de ese suelo e intentar salir de aquí lo más deprisa posible, pues esté intentando captar pues algunos proyectos o microproyectos, y cualquier cosa sea válida para instalarlo en la zona de Compostilla. Eso no tiene sentido. Si captamos algún proyecto pequeño, pues lo lógico será llevárnoslo al Bayo o a otro polígono industrial. Yo defiendo el Bayo porque es el municipio, el polígono que está en mi municipio, pero que se quede en el Bierzo, evidentemente, pero no tiene sentido que vayamos atomizando la propiedad en Compostilla. Eso tiene que ser un activo para el futuro
toda esa superficie. Todos conocemos que en el norte de España es difícil encontrar en una sola propiedad 400 hectáreas o 380 hectáreas. Sí, sí, es terreno. Y habla de complicarle la salida legalmente lo máximo que pueda en beneficio del ayuntamiento a la propia multinacional. No, o sea, no legalmente. Ellos al final son unos propietarios. Ellos para implantar allí proyectos empresariales, ellos tienen unas licencias para una central térmica que produce energía eléctrica. La parcela industrial tiene unos servicios, pero tiene unas dimensiones pues muy grandes, tiene 80 hectáreas y tiene que adaptarse lo que venga en el futuro a la normativa urbanística municipal, pues con las dimensiones que sean, con las cesiones que sean, con los dotacionales que sean, etcétera, etcétera. Eso hay que transformarlo y en eso pues el ayuntamiento tiene mucho que decir. ¿De qué vale, alcaldes? ¿Para qué va a servir la comisión creada la semana pasada? No creada, constituida por primera vez la semana pasada, que tiene a representantes de 3 ministerios del Gobierno de España, de las 3 multinacionales que cierran centrales y de los sindicatos, esa Comisión para la Transición Justa por el cierre de centrales térmicas? Yo creo que para nada. Y además llevo una temporada que soy bastante pesimista, ¿no? Yo creo que no se están haciendo las cosas bien y que no se puede pensar en verde al 100%, y me explico. Aquí, con que España cumpla la Directriz 787 europea del 2010 a rajatabla, no implica que se salve el mundo, ¿no? Cuando otros países la están incumpliendo. Aquí no estamos jugando con la misma baraja y aquí se ha tenido mucha prisa en desmantelarlo todo y en firmar decretos de cierre, el de Compostilla, que va a ser efectivo el 30 de junio, el de Anllares, que como bien decías antes, hace 10 días ya se ha volado, los 2 hilos de escorias, el de cenizas, y solo es un preámbulo de lo que va a ocurrir en el futuro con las grandes instalaciones, por tamaño, no por otra cosa, porque el desmantelamiento tal como tal empezó en octubre del año pasado, ¿no? El hecho de que esta semana haya trascendido es por el impacto de lo que implica la dinamita, ¿no? Una voladura. Pero la suerte estaba echada, en octubre se empezó el desmantelamiento, y yo dejo una pregunta en el aire a esas comisiones que se crean, y es la siguiente. Si a todas luces y para todos los que estamos dentro de la Comunidad Europea, Alemania es la locomotora de ese tren, se lleva el cierre de las centrales, más dilatada en el tiempo, y se hace una, Dantle 4, en la zona de Dortmund. Yo solo conocía Dortmund por el Borussia, soy futbolero, pero ahora resulta que el día 4 de junio, es decir, hace 20 días, ya se ha aprobado satisfactoriamente con el 50% de su capacidad, 600 megavatios, va a tener 1055 de potencia a pleno rendimiento. La suma del grupo 3, del 4, del 5 de Compostilla y del de Anllares, en un grupo solo que va a empezar a funcionar ahora y que se calcula que estará amortizado y habrá dejado buenos dividendos en el año 2038. Y yo digo, si un país de la misma comunidad presenta un proyecto de iniciar ahora, cuando aquí hay que cerrar sí o sí, es que no me cabe en la cabeza. Por tanto, en este país no se están haciendo las cosas bien. Y voy a poner un ejemplo que creo que es concreto. Las cosas no se arreglan con decretos, ni de cierre ni de apertura. En esta vida por la que estamos transitando, las circunstancias son las que marcan. Nadie firmó un decreto para que los coches de caballos y las calesas dejaran de circular por las calles. Cuando empezó a haber un motor, cuando empezó un motor en un coche y se vio cuando Alfonso XIII montaba por Madrid y a 30 kilómetros por hora le decía, majestad, que os debéis al país. Bueno, pues vino un coche que sacó del concepto de un coche tirado por caballos y nadie firmó un decreto para que Olivetti quitara las máquinas de escribir de todas las oficinas de este país y de muchos otros, ¿no? Los ordenadores han venido a comérselas en poco tiempo. No hubo que firmar ningún decreto. Aquí no se puede cerrar algo o decirle que se acabó el diésel o que las térmicas ya están obsoletas cuando no hay una energía alternativa lo suficientemente diseñada y con una transición adecuada para que supla esa situación. Si ahora desapareciera el diésel, vale, yo veo muy bien que se incentive incluso con un porcentaje mayor en el nuevo plan un coche eléctrico que un coche de gasolina o un coche diésel, lo entiendo. Pero no puedes sacar, porque la maquinaria pesada, los dumpers, los cielos abiertos, toda la ruta, los vapores, los grandes cargueros en el mar, todavía no hay otra energía.
Entonces, yo creo que estas cosas no se están haciendo bien en los tiempos, y con más tiempo y de una manera transitoria, esta situación sería de otra manera. Y me preguntabas de qué vale esa comisión. Y digo de poco, pues por una razón muy sencilla, porque yo creo que desde el Ministerio de Industria, desde el Ministerio de Transición Ecológica, no solo basta con firmar el decreto de cierre, se nos tiene que ayudar de una manera mucho más directa a que los proyectos que vengan se indiquen con el dedo que tienen que venir. Ellos, como gobierno de la nación, tienen acceso a los grandes lobbies, a las grandes empresas eléctricas para ayudar. ¿Qué podemos hacer el alcalde de Cubillos y el de Páramo, alcaldes de ayuntamientos de 1.300, 1.400 habitantes? Para nosotros bastante problema es la cantidad ingente de dinero que perdemos de los impuestos directos y de los BICES y de la generación de energía como para conseguir macroproyectos, mientras que un gobierno de una nación o la Consejería de Industria de la Junta, o juntas todas las administraciones, tienen mandíbula, tienen músculo, tienen la posibilidad de dirigir hacia estos sitios empresas que vengan. Para nosotros, por mucho que queramos, nos es mucho más difícil. La comisión. Bueno, sin entrar a valorar ya si se cierra antes, si se cierra después, si por qué no, si todo lo que son conjeturas, la comisión, en principio, bueno, todos los asuntos en un país tienen que ser debatidos en los órganos que se creen ad hoc para ello, y en este caso pues hablamos de la Comisión de Transición Justa, que fue un concepto que apareció, bueno, pues hace relativamente poco tiempo, porque hace unos años ni hablábamos de transición ni de nada, no había ningún plan. Pero bueno, yo creo que tiene que existir, yo creo que se tiene que hacer todo de una manera coordinada y con total lealtad, en la que tienen que participar las empresas, por supuesto, en la que tiene que participar el gobierno y en la que tiene que participar la administración autonómica. No debemos de olvidar que estamos en un momento de cambio en la manera de producir energía, del modelo energético, y estas grandes empresas, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, ellos quieren seguir manteniendo su estatus de negocio, su volumen. Si yo tengo en Compostilla, pues me quedaba 1 gigavatio de carbón, pues yo quiero conseguir 1 gigavatio de renovables, como pasa en este caso, por ejemplo, en Andorra. Y lo que tiene que estar ahí el gobierno es para intentar obtener recursos de esas empresas. ¿Por qué si Endesa tenía 1 gigavatio allí de carbón, se le tiene que transformar, así porque sí, a esa empresa en 1 gigavatio de energía, en este caso renovable, a través de aerogeneradores o de fotovoltaicas? ¿Por qué se lo tienen que poner en las manos? No, eso tendrá que haber una concurrencia competitiva o una negociación o una obtención de fondos. Y esos fondos se deberían destinar pues, a sitios como Anllares o como Cubillos del Sil, donde lo tenemos menos fácil obtener alternativas económicas. En Mallorca, en Alcudia, se va a cerrar una térmica, pero su alcaldesa no está preocupada más allá de los puestos de trabajo y de la situación que se produce ahora con las subcontratas y demás, pero tiene una alternativa, que es el turismo, y no les va a costar salir del agujero, pero a La Robla, a Velilla, a Páramo, a Cubillos, para nosotros sí que va a ser difícil, y si no llegan esos recursos, pues va a ser imposible. Y yo creo que precisamente en esa comisión, donde están las empresas y donde está el gobierno autonómico, donde está el gobierno estatal, es donde se tiene que hacer esas negociaciones y conseguir esos fondos y que lleguen de una manera directa a los territorios donde nos estamos quedando pues en una situación mala. ¿Esos megavatios de carbón se transforman automáticamente en megavatios renovables para las empresas que tenían el carbón? Ellos evidentemente quieren mantener su negocio. Si antes producía, pues en el caso de... Pero eso tendrá que ir a subasta. De Andorra. Los megavatios no se subastan. Pues Sí, hay dos maneras de conseguirlo, hay por subastas, hay a través de los nudos, hay tratando de vender proyectos en los emplazamientos como el que están vendiendo en Andorra, aunque por ejemplo el gobierno de Aragón pues, mantiene la misma tesis que yo se lo dije a la ministra cuando visitó Cubillos, de no, esto tendremos que hacerlo abierto, puede ser para Endesa, puede ser para Iberdrola o puede ser para Forestalia o para otra compañía o una empresa extranjera. Discrepan claramente de esa comisión para la transición justa por el cierre de centrales. ¿No es un poco pobre, que el acuerdo o lo que salió del encuentro de la semana pasada sea que considerar prioritarios en los trabajos de desmantelamiento al personal de las auxiliares cuando ya se han iniciado los trabajos de desmantelamiento y los trabajadores de las auxiliares han entrado en los mismos completamente a cuentagotas? Para que se reúnan 3 ministerios, 3 ejecutivos de multinacionales
y los representantes nacionales de energía de los dos sindicatos de este país es para llegar a la conclusión de que hay que hacer esa bolsa prioritaria para toda esa gente que... Evidentemente... Si solo se les ocurrió eso, evidentemente, yo me tengo que colocar clarísimamente al lado del alcalde, para que no sirve para nada. Evidentemente no, la Comisión yo creo que no debería estar perdiendo el tiempo en eso, pero tiene que llegar a esa situación, ¿por qué? Porque las empresas han dejado de lado a los trabajadores de las subcontratas y entonces pues se está produciendo esa situación y principalmente al final lo que te llega más directamente, pues los alcaldes pedimos, pero también llegan las personas, en este caso, pues cuando aparecen 30 trabajadores de subcontratas que se van fuera el día 30 de junio, que tienen la mayoría 58, 60 años, claro, son situaciones que hay que atender. Yo pienso que esa comisión no debería de estar tratando esos asuntos, porque esos asuntos los debería de haber quedado ya claros y arreglados por parte de las empresas, que tampoco necesitaban una gran cantidad de dinero para solucionar eso, incluso sin poner dinero. A veces es un poco de buena voluntad y de coordinación, no dejarlos ahí apartados, decir, estos no son míos, yo no miro para ellos, no quiero saber nada, qué es lo que ha pasado, porque esos asuntos de las subcontratas y los desmantelamientos lo podrían tener perfectamente controlados las compañías. Es que es una realidad. Bueno, las subcontratas de Anllares terminaron casi todos los casos en los juzgados, alcalde, y las subcontratas de Compostilla casi idéntico camino llevan, sobre todo de las más importantes por volumen de personal. Ahí hay unas historias de vida con las que la administración y las multinacionales no están siendo justas, están siendo muy injustas, ¿no? No, por supuesto que no. Vamos a ver, un desmantelamiento yo creo que incluso es bastante más peligroso que una construcción. Cuando tú estás construyendo, te sube una viga, la colocas, la vas llevando, la fuerzas, va soldada, va atornillada. Cuando estás desmantelando y estás quitando, nunca sabes hacia dónde va a hacer el tiro, dónde va a hacer la expansión, dónde está la fuerza. ¿Quién conoce mejor una instalación que quien está trabajando en su mantenimiento? Es decir, todos los trabajadores de Compostilla, de Anllares o en el futuro de La Robla o de Velilla, yo creo que hay que tener una consideración ya para la empresa que sea adjudicataria del desmantelamiento. Le vendría muy bien ya a nivel empresarial el que una persona que ha estado en los hilos de cenizas, pues montando las humectadoras, montando los filtros, montando cualquier cosa, todo lo que tú conozcas, te va a ser mucho más fácil trabajar y hacer ese trabajo más seguro, que de eso se trata, a quien conoce la instalación que a quien no la conoce. Pero volviendo a lo más importante de este país, que es la segunda cosa que más preocupa en el Bierzo y en España entera, después de la salud por culpa del puto bicho, que es el trabajo, yo quiero decir una cosa, y Antonio supongo que también esté pendiente de ella. Estamos a punto, en estos días o en la primera semana de julio, de que salga una convocatoria del Ministerio de Industria, que jamás ha salido una convocatoria a la que tengamos acceso menos ayuntamientos. Jamás va a salir una orden en un boletín en la que podamos tirar de ella tan pocos municipios. Está hablando de la convocatoria de la CIUDEN para la ayuda a los municipios que Correcto. Central. La convocatoria del Ministerio en la que la CIUDEN, y falta un órgano de la CIUDEN todavía para ultimar algunas cosas antes de que salga, en la que, si no recuerdo mal, somos 15, me parece, ¿no, Antonio? 14 o 15, sí. 15 ayuntamientos en toda España, en el concreto pues en León sería La Robla, sería Cubillos y sería Páramo, Meirama y Aspontes en Galicia, 4 en Asturias, Aboño, Carreño, Soto Ribera y en Narcea, en Tineo. Carboneras, Almería, Alcudia, que la acaba de nombrar en Mallorca, y para de contar. 15 ayuntamientos. Los barrios. Sí, los barrios en Cádiz. Vale. Y Espiel en Córdoba. Yo digo una cosa. Si somos pocos, si contando los dedos de las manos y de los pies nos sobra un pie. Bueno, el fondo tampoco, alcalde. El fondo, según va a salir, y según palabras del Ministerio... Casi estoy presumiendo yo que lo tengo en la cuenta bancaria, pero el fondo son 7 millones de euros. En principio, es decir, eso es nada. Y después que se valoraría según los proyectos que se presenten. Ajá. Vale. Si eso es así, si esa letra pequeña va a ser así, y esos 7,5 millones se los puede comer cualquier ayuntamiento, haz una discriminación positiva. Es decir, como ministerio no te quedes con una convocatoria que ya tenéis ahí en el boletín y ahora busca tú proyectos. Haznos esa segunda parte. Si la fácil es hacer la convocatoria. Lo difícil,
Y lo decía Antonio antes poniendo el ejemplo de Alcudia, que a la alcaldesa, con todo el respeto del mundo, le importa a la gente que se va al paro, le importan las subcontratas, pero vive de otra cosa. A Mallorca va cualquiera, pero a Páramo, o a Velilla, o a Casa Dios, no vienes porque sí. El tren de la MSP no se hizo porque esta zona fuera muy bonita en la cuenca del Sil, es que había que bajar el carbón de toda la zona de Villablino a Compostilla. Y las graveras de áridos que hay en Páramo, están en Páramo porque el árido está debajo, y las canteras de pizarra están en la Cabrera, porque está allí la pizarra. Si la hubieran Fuentes Nuevas en Cuatro Vientos, ¿tú crees que alguien tiraría hora y media hasta La Baña? Es decir, estamos donde estamos porque han necesitado de nuestro subsuelo. Pues ahora lo que pedimos, después de habernos comido lo bueno, de haber tragado cenizas, humos y escorias, de dejar aquí para la posteridad las fumerolas de azufre en toda la cuenca, no te limites a sacar una orden ministerial con unas bases de una convocatoria. Ayúdanos. ¿Y cómo se consigue? Con discriminaciones positivas altas. Es decir, que una empresa que venga a Llares, a Cubillos, o a Velilla, o a La Robla, tenga unos porcentajes de ayuda que dupliquen, y no lo digo sin remilgos, que dupliquen la que puedan tener en otras ciudades a las que no hace falta casi ni subvención para que vayan. Dales un 60 o un 70 y no establezcas un tope de un 35. Diles que vengan. ¿Cómo? Ayudándoles a que vengan. Indícales el camino, que hay 1000 maneras de hacerlo y no solo con una flecha de dirección obligatoria. Ponles ahí un 70% encima de la mesa y ya verás cómo se lo piensa. Alcalde, para cerrar este ciclo, antes de hacer una pausa publicitaria. Bueno, esperando esa convocatoria de ayudas, sí, que por otra parte se nos anunció en el mes de octubre. Lleva dilatándose y retrasándose. La verdad que los fondos son pocos, evidentemente es un primer paso. No hay que olvidar que estamos con un presupuesto prorrogado desde el año 2018 y yo creo que estas son las migajas que ha quedado allí en alguna parte del Ministerio y las han destinado aquí. Nosotros esperamos que los fondos de transición sean mucho mayores. Con 7 millones de euros no arreglaremos nada. A los pueblos también nos genera un problema, que es conseguir una empresa que genere actividad económica, porque no vamos a constituir nosotros como entidad de empresas públicas, o yo por lo menos, y creo que la mayoría de los ayuntamientos, tienes que ir dependiendo de la mano de terceros. La verdad que no es muy operativo. Pero yo, una vez dicho esto, yo en el caso de mi ayuntamiento, yo voy a presentar todo lo que pueda y competir por todo lo que pueda. Y si se queda, cuanto más mejor aquí. ¿Tiene mucho preparado para competir? En el Bierzo. Pues de momento un par de cosas sí que tenemos y esperemos que alguna más. ¿Páramo para competir? Algo hay, pero aunque algo hay, porque lo busquemos nosotros, ayúdanos a buscarlo. Alcalde de Páramo, alcalde de Cubillos del Sil, una pausa en este Última Hora que está en antena en la 8 Bierzo. Volvemos después de unos anuncios, retomamos la conversación con Antonio Cuellas y con Ángel Calvo. Porque tenemos derecho a cambiar. Derecho a ser una nueva óptica. Derecho a la moda. A evolucionar, a modernizarnos. A ver bien. A vernos bien. A que nos vean bien. Óptica Fernando es Opticalia Fernando. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok. Eibarresa Master Cadena, precio y mucho más.
Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. ¿Tu vino del Bierzo? Estés donde estés. Su vino del Bierzo. En casa, mi vino del Bierzo. ¿Pedimos un vino? Sí, que sea del Bierzo, por favor. Tus vinos del Bierzo, estés donde estés. En el espacio Última Hora estamos hablando con los alcaldes de Páramo del Sil y de Cubillos del Sil, el primero con el cierre de la central de Anllares, el segundo con esa fecha del 30 de junio y todas las consecuencias que deriva para esos municipios. Las económicas muy importantes. No sé si ya el proceso les resta o les merma ingresos en este año 2020, pero en el 2021, ya con la trapa completamente echada, ¿cuánto deja de ingresar Páramo del Sil respecto a 2020 por el cierre de la central, alcalde? Pues... O como ya la cerró el año pasado, ¿cuánto ha dejado de ingresar este? No, en principio es progresivo. En principio es progresivo. Los bices van en función de 3 baremos, que son el número de personal, que ahora prácticamente es 0, no, pero casi, las instalaciones, las ubicaciones de las edificaciones, ya sean edificios o sean plantas industriales, como chimeneas, planta de caldera, generador o turbinas, y por supuesto los megavatios instalados. En función de eso y del tipo impositivo que tengamos cada ayuntamiento, nos entran lo que se llaman bices, bienes de interés de carácter especial, que es una manera de pagar todo lo que sufrimos, por decirlo de alguna manera. Y luego está, como cualquier construcción de cualquier particular, lo que se paga de IBI de urbana por las edificaciones como tales, más el impuesto de actividades económicas, que ese sí desaparece, es decir, a Antonio no le llegó la hora, pero a mí sí, en lo que al IAE se refiere, en el momento... O sea, IAE, Páramo ya nada, este año 20, nada, cero. Nada, alrededor de 185.000 euros, no estamos hablando de un IAE cualquiera. De 185.000 a cero. Sí, en el IAE. ¿Por qué? Porque en el momento que tú desconectas los trazos, que la energía que generas entraba en red, no hay un impuesto de actividad económica creada. Por tanto, el IAE desaparece. Y tenemos el IBI y los bices, que irán desapareciendo en función... Y este año de IBI urbano todavía, claro, como sigue allí... Sí, está allí. No, de hecho hemos tenido una llamada del catastro... Pero como los hilos los volaron, ya no pagarán por ellos. Vamos a ver, los hilos son a una central como el lavavajillas a una cocina, es decir, es una parte incluso menos, ¿no? Me gusta la comparación. Ahí donde realmente hay construcciones importantes es la torre de refrigeración, es la chimenea de salida de humo, son los electrofiltros. Pero quiero decir, por el IBI urbano este año han cobrado lo mismo que en el 2019. Sí, porque las edificaciones están todas. En el caso de Páramo, aunque se empezó en octubre, pues se ha perdido las rotopalas, todas las cintas que entraban del parque de carbones hasta las tolvas que bajaban el carbón a los molinos, y después, pues cuestiones pequeñas, y cuando hablo de una central, pequeño no es nada, pero bueno, pequeño en comparación con lo que queda. Pues te hablo de las zonas de hidrocarburos, de los hilos de depósitos de fuel oil y de gasoil, de cosas que si las ves dices, coño, hay tamaño, pero bueno, que es una pequeñez de cara pues, a una chimenea, a una torre o a la propia caldera. Entonces el IBI lo vas a ir cobrando en función de lo que quede de pie y en función de lo que acelere esa empresa. Te decía antes cuando me preguntabas, ha habido una llamada del catastro, si le podíamos actualizar qué cosas estaban demolidas y qué cosas estaban en pie para la ponencia. Es decir, un ayuntamiento cobra en función de una ponencia de valores. No sé si técnicamente, pero... Sí, yo creo que lo han comprendido los espectadores. Tú tienes una casa en pie y pagas por una casa y por el suelo, como persona física. Pero si hay un terremoto y cae la casa o es vieja y la tiraste, en el siguiente recibo de contribución tú haces bien las cosas y pagas por el suelo, no por la casa. Entonces, un ayuntamiento va a cobrar en función de lo que quede de pie en cada anualidad. En cada anualidad. El problema no es ese, que el IBI es el bocado pequeño.
El gran bocado está en los BICES, en los bienes de interés de carácter especial, que es donde los ayuntamientos que tenemos centrales recibimos una compensación importante. ¿Y por el BICES este año ya ha dejado de ingresar? Una parte, sí, una parte, yo creo que alrededor de otros 170, 180 más o menos. Hay una reducción ya importante y ahora vamos a ver lo que pasa en el 21. Yo creo que en el caso de Anllares, la demolición de las partes importantes no van a estar en este año, enero, febrero del que viene, pero bueno, cuando te toca afeitarte a ti, pues el otro que ponga las barbas a remojar. Quiero decir que por esto vamos a pasar todos y en función de cómo vaya el calendario y el programa del desmantelamiento, pues van a ir en detrimento lo que vayas a recibir en impuestos directos. ¿Y por el IBI urbano cuánto ingresa para Modelsil? Por el IBI urbano no te lo sabría decir porque ahora mismo el de la central de Anllares no viene individualizado, viene con la cuando ves el porcentaje, cuando la Diputación te lo envía, te viene IBI urbano, IBI rústico, impuesto de vehículos a tracción No, digo mecánica. El IBI de la central. Sí, pero que ahora mismo... Para tener una referencia, no lo sé, para que el espectador sepa puede haber, el dinero que dejan de ingresar. 100, 110, 120.000 euros, no lo sé al detalle ahora mismo, pero por ahí andará la cosa. Espero que el señor Cuellas haya ido echando mentalmente la cuenta y, Hombre, y nos la ponga, nos la ponga ahora. El señor Cuellas, cuando trate de restar, los números que tiene que hacer son mayores. Son mayores. Yo estoy hablando de un grupo de 350 megavatios, él tiene el 5 y el 4 con 350 megavatios, es decir, ya me duplica, pero está el 3, que es de 2,75, y lo que te quede del 2, no sé. Antonio. Son palabras mayores. Yo estaría completamente aterrorizado. Lo que te intentaba explicar Ángel, pues es muy sencillo. El bien tiene un valor y cuando es una central térmica, pues es un BICES, se le aplica un tipo, el superior, que en este caso tendrás el máximo, que es el 1,3, ¿vale? A partir de que deja de ser un BICE, ya no se le aplica el 1,3 y se le pasa a aplicar pues el tipo que pagan todos los vecinos en su municipio, que en ese caso no sé cuál es, en el mío el 0,56. Es decir, si donde está la central tenía un valor de, imagínate, de 100 millones de euros y le aplicas el 1,3, pues es 1.300.000 por el IBI, o sea, por el IBICE. Ahora que pase a ser un IBI, pues es el 0,56% de 1 millón, o sea, de 100 millones de euros. Y a partir de ahí, cuando se vayan desmantelando y quitando cosas, pues va depreciándose el asunto. Sí, pero de salida, si la central queda completamente desconectada y es en este 2020, para el 2021, por el impuesto de actividades económicas, Cubillos, ¿cuánto dejará de ingresar? Bueno, nosotros en el caso del impuesto de actividades económicas, yo creo que ellos pagaban unos 400.000 euros o así, más o menos. ¿Por el BICES? Y por el BICES, pues ya te lo he dicho, 1.300.000, que pueden quedar pagando, pues no sé, del orden de 250 a 300.000. Y a partir de ahí, ¿cómo reordenan sus municipios? Que ya es un proceso en el que ya están metidos, clarísimamente, entiendo, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, la hora llegó, mientras estuvimos metiendo palos en la rueda para que la aceleración no fuera grande, ahora la situación es la que es y de un presupuesto de un ayuntamiento pequeño, como es nuestro caso, cuando quitas estos ingresos, pues queda un presupuesto muy dolido, muy paupérrimo, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Yo hablo por mi municipio en este caso. Cuando hemos visto la situación que se acercaba estos últimos años, pues hemos peleado con uñas y dientes por pelear por subvenciones en porcentajes muy grandes, con pocas aportaciones municipales, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar. Y yo creo que eso lo hemos hecho bien. Y lo hemos hecho bien porque ante una situación en la que va a haber merma de dinero, qué mejor que las arcas queden llenas, ¿no? Con la preocupación añadida de los globos sonda que está mandando el gobierno, de que si la cosa se pone dura, puede coger esos positivos que tenemos los ayuntamientos que hemos ahorrado. Al que entró en fases de deuda, al que tiene créditos ICO, al que está en no sé cuántas historias, no le pueden quitar lo que no tiene. Pero si tú ves la situación difícil y dices, tengo que ahorrar para que quien venga detrás de mí, mi municipio no quede dañado y pueda seguir prestando servicios durante años y quede un poco la arca llena, el que alguien te venga y te diga que puede que te coja parte de ese dinero, bueno, pues no gusta, porque sencillamente es de tus vecinos, lo has ahorrado, han sido impuestos directos que tienes y tienes que gastarlos en tu municipio y no en otro. No lo veo nada bien, pero bueno, no nos queda otra que pelear con el ingenio y el esfuerzo. Antonio.
Bueno, pues la receta es un poco de lo mismo. Nosotros, pues ya también, como te decía, como en 2015 ya le íbamos viendo las orejas al lobo, pues empezamos a controlar el máximo el gasto en el ayuntamiento y bueno, hemos ido logrando unos ahorrillos que nos puedan permitir. Yo en el caso de mi municipio soy optimista y trabajamos con visión de futuro de intentar en un plazo de 7, 8 años vista volver a estar en la misma situación económica que la que estamos hoy y con esos remanentes que tenemos pues intentar salvar la situación. Es verdad que se hablan de estas cosas, de si se puede, nos los pueden incautar y demás. Hay, bueno, alguna consejera de la Junta de Castilla y León incluso lo proponía en su día, pero bueno, yo creo que ahí van a pinchar en hueso porque todos los alcaldes aún, y como se ha demostrado en la FEN, en un acuerdo por unanimidad, se opondrían y defenderíamos pues, lo que es lo nuestro, el ahorro de los vecinos, que está para prestar servicio. Además, los servicios más cercanos, que somos los que prestamos los ayuntamientos, que somos la primera puerta donde va la gente a pedir o a contar sus problemas. Las otras administraciones, la nacional o la autonómica, quedan demasiado lejos. Los que estamos en primera línea de fuego somos los alcaldes y concejales y pedáneos en este caso, y no, esos recursos son de los ayuntamientos y tienen que servir para mantener los vecinos. Como te decía, bueno, pues estamos trabajando en proyectos de futuro, precisamente estamos ahora en un proceso de licitación de 360 hectáreas para instalaciones fotovoltaicas y bueno, pues por ahí nos tienen que ir los proyectos de futuro, intentar sumarnos a las nuevas alternativas que haya económicas en este país, en sectores que sean de expansión y uno es el energético, y nosotros tenemos la posibilidad de evacuar energía desde nuestros municipios y ahí tenemos que estar, que no se vayan a hacer las instalaciones a 50 kilómetros de nuestra casa, veamos pasar la electricidad por encima de nuestras cabezas y que no le quede nada a nuestros vecinos. Eso es donde tenemos que pelear. También hubo interés de algún grupo por proyectos fotovoltaicos en el municipio de Páramo del Sil, pero las condiciones ambientales y la protección parece que bueno, aún no se han acabado. complicaba esa instalación. ¿Sigue habiéndose interés? Sí, de hecho esta semana aún tenemos una reunión con un grupo. Sí, sigue habiéndose interés en varias zonas que, bueno, hay que solventar algún problema. En este país, por desgracia, a veces aparece una libélula que tiene una mancha roja en el ala izquierda y es capaz de parar un proyecto millonario y de trabajo. Entonces, como se le da más valor a ciertas cosas que al vivir, porque no sé si a estas alturas tiene el mismo valor el ser humano que el cinegético, en muchos casos, porque no hace tanto en Fornell estaba haciéndose una tala y un urogallo que hizo trasbordo para ir para otra zona la paró. Es decir, yo respeto mucho al urogallo, nunca lo vi, pero lo respeto mucho al urogallo y a cualquier bicho, pero primero estamos las personas y tenemos el vicio ya además muy metido de comer 3 veces al día. Entonces, primero hay que subsistir sin hacer daño o haciendo el menos posible, pero hay que vivir y hay que saber convivir. Supongo que será mi ignorancia, pero a mí no me deja de sorprender que distintos grupos inversores españoles y de fuera de España tengan interés por proyectos fotovoltaicos en municipios como el de Cubillos, en municipios como el de Páramo, en otros municipios. La semana pasada hubo en otros municipios también reuniones de grupos españoles, de un grupo español por instalarse en el Bierzo. Dicen que está muy verde y que prefiere ese ayuntamiento que no se comente para que vaya madurando. Y sorprendentemente Endesa, esos proyectos de renovables, no mira en el Bierzo. Ya digo que será... Es malo de entender. Será mi ignorancia. Es lo que te decía yo antes, ellos están a otra cosa y estas pequeñas o medianas empresas que están creciendo, como Capital Energy, como hay otras que se les están, o Forestalia, que apareció en su día y les va quitando camino, ellos estaban acostumbrados a repartirse el pastel entre las 4 o 5 grandes, y esto de los pequeños, bueno, pues lo veían ahí no como competencia y siguen pues con la misma actitud, por lo que te decía antes. En Andorra tengo 1 gigavatio, pues hago este gran proyecto aquí, tengo las instalaciones, cámbiamelo y tal. Pero por detrás hay otras empresas que hay posibilidades de generar energía eléctrica que están trabajando, y esto también va a llegar un momento en donde ya no se va a necesitar más generación de renovables, ya no se van a admitir más parques, y yo mi sospecha es que al final acabarán comprándole las grandes a estas medianas empresas que los desarrollan, los implantan y tal, y acabarán comprándolo.
y si no, bueno, el tiempo nos dirá. Yo al Quinta Entesa ya se lo he dicho. Yo lo que creo, y voy un poco ahí sí en sintonía con Antonio, es que pues, igual que hay grandes empresas en construcción, que si no es la ampliación del canal de Panamá, hacer la M40 o un AVE a la Meca, no compiten, pues, es decir, están en un ámbito ahí entre lo humano y lo divino, semidioses griegos, y luego están otras empresas muy grandes y están aquellas que para ellos ya es la leche el conseguir el reasfaltado entre Páramo y Villablino como se está haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, estos bocaos pequeños, a las grandes ni siquiera lo miran, mientras que para alguien mediano o entre pequeño y mediano puede ser goloso. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que a esos que aún les interesa, que tienen muchos menos gastos en lo que al complejo empresarial se refiere y que, por tanto, en el caso de los beneficios pueden ser positivos para ellos y en otra empresa se diluiría entre técnicos, no sé qué, edificios, viajes y no sé qué, pues para unos puede ser rentable y para otros sencillamente lo desprecian. No deja de sorprender. Estamos en la recta final de esta última hora. La comarca y los municipios siguen esperando esos convenios de transición. Parece que hay problemas para la firma en Castilla y León porque hay municipios fuera de los mismos. Dicen que se van a incluir en un anexo. Alcalde de Páramo. Parece que la postura en Acón es completamente unánime, sin política de por medio, todos los municipios a una, y que esos municipios de León y de Palencia tienen que estar incluidos en esos convenios de transición. No sé si habrá doblado el Ministerio la cerviz. Vamos a ver. Acón se ha distinguido siempre, desde hace muchos años, y con presidentes de todos los colores, por la unanimidad en las votaciones. Podremos discutir mucho, en privado, antes, en el día de la reunión, pero habitualmente se cierra filas sobre lo que convenía siempre y conviene a los municipios mineros, ¿no? Con independencia de quién lo presida y de qué siglas puedan estar detrás. Y en esta ocasión ha sido igual. En esta ocasión ha sido igual y todos los que componemos Acón, del sector carbonero y ahora el sector eléctrico, hemos dado por bueno el hecho de que ya no voy a entrar, que algunos que están dentro si debieran o no, no quiero entrar a deshacer ahora mismo, abrir ese melón, pero es que hay ayuntamientos que se quedan fuera que no es entendible por parte del Ministerio, cuando tiene pues los Rechar, los Grupos 1, cuando ha habido reuniones en la década de los 2000 que quedaron planificados perfectamente, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, limítrofes, lo tiene todo encima de la mesa. ¿Por qué dejar fuera, hasta hace 4 días que ya está dentro, a Cabrillanes, con el cielo abierto de Carrasconte? Pero que aún hay máquinas sin quitar de allí, es decir, tú ahora mismo vas a Bavia, miras a tu derecha y estás viendo todavía algún dumper y alguna retro enorme en Carrasconte y ves el carbón. Pero la explicación para dejarlos fuera, más o menos en términos coloquiales, para que los espectadores nos entiendan, es que esos municipios habían cerrado su minería hace mucho tiempo y luego esto ya es cosecha mía, más o menos, que la transición ya la tenían que haber tenido hecha, más o menos esa es la explicación, ¿no? No realmente, no, Manolo, no, yo creo que no es así, sí, hay unas directrices porque se cogen en una época concreta, mal escogida la fecha, de no tener... es una fecha, pero esos municipios esa transición no la hicieron ninguno. Ni los demás. Bueno, los demás ya... Ni los que estamos dentro, pero es decir... Pero los demás ya porque han cerrado las minas hace como 4 días. Villagatón, Brañuelas. Y te pongo un ejemplo de un municipio que no estoy defendiendo a un color político mío ahora mismo, que puede ser dentro de 4 años diferente, pero Villagatón, Brañuelas se queda fuera, porque la entrada a la boca de la mina está en el municipio de Torre. Pero el que está totalmente agujerado por debajo es Brañuelas. Brañuelas, un municipio minero en toda su extensión. Prado de la Guzpeña, Cistierna, Sabero, Valderrueda. Bueno, Sabero en Palencia, Velilla del Río Carrión, Santibáñez, La Pernía, Barruelo de Santullán. Sí, Dios mío. Y después lo comparas con lo que entra. No, vamos a ver, tienes un mapa definido de municipios mineros al 100%, que hace 4 días ya no tenían en esa fecha que tú has... ¿Por qué has escogido esa fecha? ¿Quién te ha dicho que tienes que escoger esa fecha? Si cuando llamas a Madrid, al Otrora Instituto del Carbón, que solo te pasan de técnico a técnico, nadie te dice la verdad, que la sabemos todos, que han puesto una espada, ha cortado ahí y dijo de aquí para allá todos fuera. Vamos a ser serios. Y Acón lo que ha dicho sencillamente es tenemos que estar dentro los que tenemos que estar dentro. Y mientras no sea así, no firmamos. Y es una decisión que se ha tomado y que la vamos a llevar adelante. ¿Esperanza, Cubillos, en esos convenios de transición? Se habló hace muchos meses con la visita de la ministra y los convenios de transición para Castilla y León siguen sin firmarse. Para nosotros el futuro tiene que ser las inversiones de
sea los convenios de transición, o sea los fondos de transición justa, o sea los fondos que destina la Unión Europea, convenio o no convenio, lo que tiene que llegar es dinero y rápido. ¿Algo más que quieran completar respecto a este proceso? Y les dejo la última palabra para que nos digan cómo están llevando en sus municipios, aunque no era el tema general era el cierre de centrales. Bueno, la nueva normalidad, ¿cómo les está resultando? Perdona, no... Sí, quería completar algo sobre el tema del cierre de las centrales, y si no, ya la última palabra para cerrar el programa sobre cómo están viviendo en sus municipios pues la nueva normalidad en la que entramos el domingo. Pues la nueva normalidad... ¿Cómo les está resultando pues aplicar los protocolos, que creo que es complejo en muchas cosas, ¿no? Sí, la nueva normalidad, cuando estás encima en un municipio que la nueva normalidad te dice que no vas a tener muchas cosas y que vas a dejar de recibir un dinero, tienes que prestar los mismos servicios que antes, pero ahora multiplicados por la enésima potencia, pues se hace difícil. Nosotros tenemos que intentar que nuestros vecinos estén seguros. Se ha demostrado, después de todo lo visto y no visto, que en el mundo rural la pandemia se ha llevado de otra manera, y mi mayor miedo ahora mismo ya no es el desinfectar o el no desinfectar, no es el poder cumplir con los protocolos sanitarios, que esa es otra, que va a ser difícil, por supuesto. Va a ser el tema del verano, ¿no? Con las personas que vengan, que por supuesto tienen todo el derecho de venir. Hace un año estábamos pidiendo venir y llenarnos los pueblos, y ahora parece que queremos poner barreras. No, no es eso. Lo que tenemos que intentar es que todo ese movimiento que surja desde toda la geografía española, incluso a lo mejor desde fuera de ella, pues que sanitariamente no genere un problema y tener que pelear y seguir luchando, porque esto no se ha acabado. Este bicho ha venido, yo creo que para quedarse, y una buena temporada hasta que no tengamos una vacuna. Antonio, la nueva normalidad en Cubillos. Bueno, evidentemente las cosas o los servicios son más difíciles de prestar con las condiciones que se nos ponen por parte de las autoridades sanitarias. A veces, bueno, hay cosas que son entendibles y otras yo creo que a veces no son entendibles, y para los ayuntamientos pequeños es difícil, pues por medios mantener todo lo que se nos pide. Pero bueno, hemos visto en estos meses que la gente, aquí en el Bierzo tenemos un claro ejemplo, ha sido bastante responsable, hemos solventado la primera oleada sin grandes problemas, ha habido problemas, pero no como en el resto del país. Vamos a intentar seguir haciendo bien las cosas, que haya pues esa separación, que no haya aglomeraciones, que intentemos que transcurran estos meses, que lleguen visitantes y demás, y que poco a poco vayamos volviendo, no a la nueva normalidad, sino si puede ser a la normalidad anterior. Que la responsabilidad presida las acciones de absolutamente todos los vecinos de sus municipios y de la comarca de Bierzo en general. Ángel Calvo, alcalde de Páramo del Sil, muchísimas gracias por estar en esta última hora de la 8 Bierzo. Muchas gracias. Yo solo añadir que llegó el momento de olvidarse de los decretos, y es el momento de la responsabilidad y sobre todo del sentido común. Antonio Cuellas, alcalde de Cubillos, reitero el agradecimiento por estar aquí. Y cerramos esta última hora en esta jornada de miércoles. Que pasen la mejor semana posible. Buenas noches.